La 1 de la tarde con 20, señor Quique Villanueva, el opinador en radio. ¿Cómo estás, mi Quique? Hola, Paco. Mi Quique. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí saludándolos en este inicio de semana. Un inicio de semana interesante. Hace un par de años, cuando el muro de Berlín cayó, uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron es que tenían 2,000 perros entre Doberman y Pastor Alemán, los cuales no sabían qué hacer con ellos. Trataron de ver si eran posible rehabilitarlos, se dieron cuenta que era imposible. Los perros estaban entrenados para matar humanos y no había poder humano que los tratara de componer. Por lo tanto, 2,000 perros se fueron a las cámaras de gases para, bueno, pues acabar con su vida porque no servían para otra cosa. Años más tarde, en Brasil, en el 2000, más o menos para ser exactos, tanto Fernando Meirelles como Katia Lund dirigieron una película que se llamaba Ciudad de Dios, en donde mostraban todos los claroscuros de las favelas en este país, en donde desafortunadamente tanto se agredió a los niños que los propios niños, cuando no tenían papás o no tenían ningún tutor, se empezaron a juntar para sobrevivir ante los adolescentes que tenían sus bandas y ante los adultos que tenían sus bandas. Lo que mostraron y lo que lograron fue una de las bandas más sanguinarias en la historia de este país. ¿Por qué? Porque los niños carecían de ese sentimiento de saber todavía qué estaba mal y qué estaba bien. ¿Para qué traigo esto a colación? Pues porque desafortunadamente los códigos de ética hoy en día se están perdiendo. Ya no estamos como en aquellos lares en donde si había una mujer o había un niño, hasta el narcotraficante más peligroso se esperaba porque sabía que había ciertas reglas que no podías pasar. ¿Por qué? Porque eran contrarias al mismo desarrollo y evolución de la humanidad y también incluso para no levantar mucho polvo en cuanto al negocio. Era malo en su negocio. Exactamente. Era muy malo, ¿no? Porque evidentemente era algo que preocupaba más socialmente y las autoridades los buscaban con más ahínco cuando a veces a lo mejor, y desgraciadamente pasa, cuando hoy en día matan a algún narcotraficante de una banda rival o alguien tal, la verdad es que las autoridades se están matando entre ellos y no hay tanto... pues no hay tanto interés, ¿no? Exactamente, hasta lo celebran. Sí. José Luis Brancoleras decía que el narcotraficante, el buen narcotraficante, lo que quería era tener un bajo perfil. No le interesaba llamar la atención, hacía sus negocios, ganaba su dinero y lo que menos le gustaba era llamar la atención. Incluso sancionaba fuertemente a su equipo quien de repente hacía una tontería como esta. Era Jesús, ¿no? Porque dijiste José Luis. Perdón, Jesús Brancoleras, sí tienes razón. Digo, y ese ha sido, por ejemplo, el secreto del Mayo Zambada. ¿No? O sea, ¿por qué no lo han atrapado? Porque el señor pues vive en la sierra, vive en donde no lo pueden encontrar, no es un hombre que se deje ver en concentraciones poblacionales muy grandes. Así es. Independientemente de que tiene una parte de su negocio, que es una parte legal, ¿no? Pues es un agricultor muy importante a través de estaferros, pero... Bueno, el propio Jesús Brancoleras me contó una vez, a ver, dice, ¿dónde crees que estudian los hijos de los narcotraficantes en los 80s? Estudiaban en las mejores universidades del mundo, ¿por qué? Porque querían ser los mejores administradores del negocio familiar, que claro, tú sabes todos los impactos que incluso, bueno, no están por demás recordar la historia del submarino que llegaban a tener para poder hacer todos estos traslados, ¿no? De los submarinos, exactamente. Hicieron toda una flota. Imagínate tener una flota naval a su disposición. Y es que aquí traigo esto a colación, ¿por qué? Porque citando al filósofo Cochiloco, este personaje de la película del infierno, bien decía, y como, platicando con nuestro compañero Carlos Jiménez, decía, es que como bien decía este señor, ya cualquier tarugo agarra una pistola y quiere pelear la plaza. Hoy estamos desafortunadamente ante una situación en donde la semana antepasada tuvimos uno de los hechos que nos conmocionó, pero desafortunadamente no nos sorprendió porque era una bola de nieve que ya se veía venir. Niños ajusticiando a niños en un tonizón en donde desafortunadamente pues la infancia es la que está quedando mal parada. Si de por sí ya teníamos problemas con la pandemia, ahora la violencia y el narcotráfico, el crimen organizado y también la desatención de las autoridades y de la sociedad está dejándonos muy mal parados en este sentido. 570 millones de jóvenes y de niños, por ejemplo, en 30 países no están estudiando. ¿Por qué? Pues porque las pandemias no tienen las condiciones. Y además no solo eso, de esos millones, muchos no regresaron a la escuela porque ya llevan todo lo que lleva la pandemia sin estudiar, porque no tienen internet, no tienen una computadora, es más, no tienen ni siquiera luz o un padre o un tutor que esté detrás de ellos tratando de velar por su bienestar. Más o menos entre 6 y 7 millones de niñas y niños menores de 5 años tendrán desnutrición aguda cerca del 2020 y bueno, las cifras están tan desalentadoras en el mundo como en el país. Sí, la verdad es que es terrible, ¿no? Los niños son los que han pagado sin duda esta pandemia y los niños son los que siguen pagando también pues el desorden que tenemos de sociedad en México.
Cuando el Titanic se hizo famoso, una de las leyendas que resultó que estaba leyendo también, que parece que no fue cierta, esto de niños y mujeres primero, parece que el capitán dijo sálvese quien pueda, y los primeros que estaban ahí eran niños y mujeres, pero en 1920, sí fue 1920, no, 1912, que fue cuando se hundió el Titanic, se hizo muy famoso esto de mujeres y niños primero. ¿Por qué? Porque era lo natural, porque un niño tenía más posibilidades de vivir en este mundo que un adulto, y una mujer, si así lo decidiera, podría procrear y obviamente guardar y salvaguardar la evolución de este planeta, cosa que bueno, parece que ya no está pasando, y ojalá no lleguemos al grado en donde no haya Dobermans o no haya pastor alemán que podamos reinsertar a la sociedad, porque no va a haber las condiciones ni siquiera para poder hacer esto. ¿Qué va a pasar con esta sociedad? Ojalá no sea la sociedad perdida. Así es. Gracias, mi querido Quique. A ti, Paco, buen día.